Hola gamers, bienvenidos a mi canal. Soy Crying Onion y hoy os traigo este pequeño vídeo para mostraros algunas de mis pequeñas aportaciones al mundillo del ROM hacking. Pero antes, permitidme recordaros que si os gusta lo que veis y queréis dar vuestro soporte al canal, solo tenéis que pinchar en el icono de la cebollita en la parte inferior derecha de la pantalla para suscribiros. Y que si queréis ver el progreso de proyectos en curso, podéis hacerlo a través de Twitter, donde suelo compartir capturas de pantalla, pequeños vídeos, encuestas y también portadas para hacks propios y de terceros. Y ahora sí, dentro vídeo. ¡Hey, hey, hey! ¡Bienvenidos, amantes de lo retro! Es un placer estar de vuelta, sobre todo después de casi 2 meses sin actualizar el canal. Así que sin más preámbulos, paso a presentaros uno de mis trabajos por el cual siento una especial debilidad. Se trata de una actualización de mi primer hack, Kinnikuman Deluxe Edition, pero no una actualización cualquiera, sino una que pule errores y añade jugosos extras para renacer como su versión definitiva. Pero antes de detallar las novedades, dejadme dar un pequeño repaso a la gran franquicia detrás de este juego. ¿Comenzamos? Kinnikuman, también conocido como Muscleman, es un manga creado allá por el año 1979 que narra las aventuras de Suguru Kinniku, un gañán de campeonato amante del estofado de ternera que un día descubre que es un príncipe alienígena abandonado en la Tierra por error y que además desciende de un largo linaje de defensores del bien y la justicia. Este estrafalario personaje y su camino para hacerse digno de tan ilustre legado abarcó la friolera de 36 volúmenes, sin contar spin-offs o secuelas, por lo que no es de extrañar que recibiera su correspondiente adaptación a anime, que constó de 137 episodios y toda una línea de productos derivados, entre los que no podían faltar, por supuesto, videojuegos, como el infame Muscle Tag Match, considerado hoy en día como uno de los peores juegos de la 8 bits de Nintendo. ¿Las razones? 2 principalmente. Por un lado, unos controles raros de cojones. Pero señores, hablamos de un juego publicado en 1985. No es que no hubiera un tipo de control estándar para juegos de lucha libre en la entonces jovencísima Famicom. Es que no había otro juegos de lucha libre en la entonces jovencísima Famicom. Y ya puestos, tampoco había un estándar de control en general. Así que esa acusación tiene poco peso. Y por otro lado, tener los peores gráficos de todo el catálogo de NES. Y aunque el hecho de meter 8 personajes y 3 escenarios en tan solo 24 kilobytes de memoria es toda una proeza técnica, eso no justifica su tremenda falta de detalle. Quiero decir, mirad y decidme qué os parece. De cualquier forma, y aunque me considero afortunado de haber podido disfrutar del anime en mi niñez, siempre me quedó la espinita de pensar que una serie tan buena en una consola tan genial tuviera un juego tan malo. Y ese es el motivo por el que este hack es tan especial para mí y por el que va ya por su tercera revisión, que trae además de los gráficos estilizados de la versión anterior, compatibilidad con todas las ROMs existentes. La pantalla de título japonesa ha sido revisada y se ha añadido un nuevo estilo de fuente de texto que aporta un toque de modernidad y frescura. La pantalla de título americana, por su parte, ha sido redibujada de cero. Por cierto, había olvidado mencionar un pequeño detalle. Resulta que un personaje de la versión yankee del juego fue censurado. Sí, censurado. ¿Y por qué?, os preguntaréis. Pues porque dicho personaje, en la serie y el anime, es nazi. Me refiero, por supuesto, a Broken Jr., un cliché de superhéroe alemán
que luce una esvástica gigante en su pecho. Así que, pensando por una vez en los niños, no dudaron en reemplazarlo por Jerónimo, otro cliché, en este caso de nativo americano, que ya puestos resulta bastante más apropiado. Dicho esto, y teniendo ahora un hack compatible con la versión USA y japonesa, decidí no solo mantener esa diferencia, sino potenciarla. De manera que la primera tiene ahora a Jerónimo, Terriman y Ramenman como luchadores exclusivos, y la segunda mantiene a Broken Jr. y añade a Black Hole y Mongolman. Todo esto, gráficos mejorados, compatibilidad aumentada, exclusividades entre versiones e incluso una guía con los movimientos básicos y ataques distintivos de cada personaje, viene detallado en un archivo LEME incluido en el pequeño RAR que encontraréis en el link que adjunto en la descripción. Y aunque no descarto más mejoras en el futuro, sobre todo jugables, esta queda de momento como la versión más pulida del juego, que ha sido rebautizada con el sonoro nombre de Kinnikuman Dream Match. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no seáis tímidos y dadle al like o suscribiros para estar al tanto de próximas publicaciones. ¡Hasta la próxima, gamers!